La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente una vez más aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, con el gusto de saludarlos. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado muy particular. Fíjense que él nació un 18 de octubre de 1970 y bueno, viene de pues, una familia poblana. Sus papás, Margarita Martínez Cabrera y Luis Castro Elvira, y fueron 7 hombres. Uno de ellos es precisamente nuestro invitado, quien ha participado en la política de hace muchos años, en la política partidista y también en la administración pública. Actualmente, nuestro invitado es el coordinador de los diputados locales del PAN en el Estado, en el Congreso del Estado de Puebla, del que ha sido también funcionario de otros cargos. Hoy con nosotros Marcos Castro Martínez. Mi estimado Marcos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Memo, muchas gracias por la invitación, gracias a tu equipo y por supuesto al auditorio que esperemos le pueda agradar la entrevista. Esa es la idea, un poco que nos cuenten un poco de ti. A ver, cuéntame, ¿dónde naciste, mi estimado Marcos? Fíjate que ahorita que lo comentabas, mis papás son de San Nicolás, Buenos Aires, ambos son este municipio que está hacia la zona del volcán, bueno, más bien de Ciudad Cerdán. Por esa zona, es un municipio que hoy es muy conocido por los famosos taqueros al pastor. De ahí sale la mayoría de los taqueros que hay, no solamente en Puebla, sino en todo el país. Incluso en algunos países ya hay presencia de taqueros de San Nicolás, Buenos Aires. De allá son mis papás. Se casan muy jóvenes, obviamente, y se van a vivir a la Ciudad de México. Mis hermanos y yo nacimos todos en la Ciudad de México. Somos 3 hombres, 4 mujeres, y bueno, ya hoy en día solamente 2 de mis hermanos viven en la Ciudad de México y los demás estamos en Puebla. Mi papá falleció cuando un servidor tenía 16 años, entonces después de esta dificultad, mi mamá decide regresarse a Puebla y de ahí varios de los hermanos también estamos ahora en Puebla y pues estamos ya aquí desde hace ya prácticamente 30 años viviendo en la ciudad de Puebla. Oye, señor Marcos, tú prácticamente eres un poco como el jamón del sándwich, ¿no? Eres el quinto Sí, de 100. Este, y bueno, a qué se dedicaban tus papás? pues mira, mi papá era contador, muy jóvenes, como te comentaba, se vinieron a la ciudad de, primero a Puebla y luego a la Ciudad de México. Trabajó de todo mi papá, pero hizo estos estudios de contabilidad, luego se dedicó a agente de ventas en una papelera muy importante que se dedicaba justamente a la venta de papel, de todo lo que tenía que ver con papelerías medianas y grandes. Y finalmente, junto con uno de mis tíos, que fue presidente municipal de San Nicolás, Buenos Aires, iniciaron un negocio de tacos ahí en la Ciudad de México, la taquería Susi, que Ujú, pues, es más o menos famosa ahí en la zona de la villa. ujú. Y al final, mi papá trabajó junto con mi tío este negocio, lo trabajaron mucho tiempo. Y bueno, el negocio sigue ahí. Te comentaba, mi papá falleció pues, ya hace varios años. Y bueno, obviamente mi mamá también al tema del hogar, pues, hoy lo pienso y digo, tenía 7 hijos, no podía dedicarse a otra cosa más que los hijos, pero bueno, básicamente es eso y pues afortunadamente todos mis hermanos y yo tuvimos la posibilidad de estudiar. Bueno, conoces muy bien a uno de mis hermanos, a Hugo. Ujú.
que también hoy ya está en la ciudad de Puebla también ya viviendo. Entonces, pues aquí estamos, ya somos 3 hombres y 4 mujeres. Oye, y bueno, ¿cómo fue tu infancia? Al ser el del medio, imagino que tenías que tomar bando con los más grandes o los más chicos. Sí, ¿Cómo fue tu infancia en esa parte? fíjate que creo que es algo que tiene hoy que ver mucho con la realidad y incluso el propio pulido del temperamento que tenemos cada uno. Efectivamente, esta parte en medio, ¿no? La parte de la conciliación, siempre entre las dos partes, a lo mejor algunas un poco más duras, unas menos duras, pero con prácticamente todos tengo, eh, pues obviamente muy buena relación. Dos de mis hermanos ya fallecieron, mi hermano mayor de los hombres, fíjate, es curioso porque fueron primero 3 mujeres, luego fuimos 3 hombres, y al final nació mi hermana Nubia, que es la más chica. Y en general, sí, esta parte, como bien dices, de ser el sándwich, el jamón del sándwich está en medio, pero creo que también hay una parte muy importante, el aprendizaje que se tiene de todos, ¿no? De los más grandes, que siempre es complicado para ellos, la parte, les toca la parte de vivir, la parte más difícil en lo económico, ¿no? Ujú. El propio aprendizaje que se tiene en un matrimonio. Y obviamente con los más chicos que siempre resultan los más beneficiados de todo lo que sucede en una familia, ¿no? Pero en general bien y sí con esta posición intermedia, que creo que en lo particular me ha ayudado mucho para entender un poco esto que hoy es la vocación política y que creo que sirve para entender este contexto en donde hay que estar, pues justamente tratando de conciliar con todas las partes. Oye, tú vivías allá en la Ciudad de México, en la zona oriente, colindando Sí. con el municipio de Neza y en toda esa zona, que es una zona popular. Eh, ¿En dónde estudiaste en escuela? ¿En dónde fue tu primaria, secundaria? Bueno, ahí mismo nosotros vivíamos en la colonia Pantitlán, que es como bien dices, está en el límite de lo que es la Ciudad de México y Estado de México. Te comento una anécdota que siempre me gusta contar, sobre todo a la gente que ubica bien esta zona. Todos mis amigos, la primaria, la secundaria, lo estudié ahí en la misma colonia y en escuelas oficiales. Casi todos mis amigos, sobre todo en la secundaria, eran de Ciudad Neza. Ujú. Estábamos a 3 calles de lo que es Ciudad Neza. Entonces, cuando era un poco el tema de las discusiones y las bromas, yo decía que conmigo no se metieran porque yo vivía en la capital de la República, ¿no? Un poco en este tipo de bromas, pero era interesante porque además conocimos a mucha gente muy, muy interesante que esta zona era complicada, sobre todo en la década de los 70, de los 80, pero finalmente fue una zona que hoy incluso es muy, muy poblada. Y sí, esta diferencia del límite del Estado de México con la Ciudad de México hoy en día sí marcaba algunas partes interesantes, incluso lo político, ¿eh? La Ujú. presencia de algunos grupos, incluso delictivos, ¿no? En ese tiempo era muy fácil decir, te brincas al Estado de México y ya no pasa nada, o al revés, ¿no? Del Estado de México a lo que era el Distrito Federal. Pero esta zona tiene esa ventaja. Bueno, seguramente lo conoces. Pantitlán quiere decir lugar de banderas, ¿no? En donde se daba Ujú. esta parte de ir a poner una bandera y definir, sobre todo en la época de la colonia, que esta parte había mucha agua, era un poco complicado el territorio, la tierra, vamos, pero me parece que con todas estas características nos tocó, lo decía yo, aprender de todo, vivir de todo, y por supuesto fue una infancia, yo hoy la veo muy contenta, aprendí mucho, hay cosas difíciles que seguramente se pasan, ¿no? Me tocó, por ejemplo, a la edad de 15 años el temblor del 85, en donde seguramente te has de acordar, pero muchas zonas de la ciudad se quedaron sin agua por este tema del temblor. Entonces, pues venía gente del Estado de México a Patitlán a sacar agua de los tomas, este tipo de cosas en general, pero tengo muy buenos recuerdos de esta zona, muy buenos amigos que incluso sigo viendo y por supuesto también muy contento de haber estado en esta zona. Nos tocó la Ignacio Zaragoza, que en ese tiempo, en 1980,
se decía que era la calzada más peligrosa de Latinoamérica por el número de accidentes que había. Todavía había algo de Sigue vida. siendo complejo, ¿eh? Zaragoza sigue siendo complejo. Sigue siendo muy complejo, incluso la entrada a la ciudad es todavía muy complejo, pero en ese momento se volvía un tema peligroso porque pues atravesar la calzada Zaragoza, tantos camiones, tanto tráfico, siempre había algún accidente, algunos atropellados, era muy complicado. Hoy tiene ya algunas mejoras y por supuesto pues es una de las entradas a la ciudad mucho más importantes de las cuatro o cinco que tiene grandes la Ciudad de México. Oye, ¿y la época del bachillerato, a dónde te vas? Pues fíjate que tuve la fortuna y además la posibilidad de estudiar en diferentes escuelas. Estuve estudiando un tiempo muy cortito en La Salle, estuve en La Grange, que era una prepa que estaba muy cerca de La Salle y que además había algunos maestros que compartían en La Salle. Eh, También, volví a hacer el examen a la UNAM, un poquito más tarde, estuve en el CCH Vallejo, me tocaba el Ujú. CCH Oriente, pero por algunas circunstancias que conoces bien, me mandaron al CCH Vallejo, cuarto turno, y bueno, por algunos amigos, por alguna solicitud que hice, me cambiaron al primer turno. Mi hermano Hugo entró a la prepa, él le tocó prepa 2, entonces finalmente, a mí me tocó CCH Vallejo y la verdad es que fue una experiencia muy, muy grata y también obviamente conocer a la UNAM, que hoy obviamente reconozco como el alma mater, ¿no? Muy, muy padre, conoce a todo tipo de gente. Ahí nos iniciamos en la grilla, en la política, entramos a estas elecciones para el Consejo Universitario contra el famoso CEU. Se dio algunas participaciones ahí y luego en Ciudad Universitaria, muy interesante, y ahí fue donde me tocó estudiar el bachillerato en CCH Vallejo. Oye, y entiendo que cuando estás tú estudiando ahí el bachillerato, pues se da este fenómeno político que fue en 1988, que fue un fenómeno político interesante, y más porque pues entiendo que estuviste muy involucrado en aquella campaña presidencial de Manuel J. Cloutier, del famoso Maquío, me imagino motivado por tus hermanos, que también les gustaba la grilla, ¿no? Sí, claro, de hecho, fíjate que además, digo, un dato relevante, en el 87 yo todavía no tenía la mayoría de edad, era un proceso interesante porque seguramente se han de acordar varios de los amigos que nos escuchen, tú mismo, pues ni siquiera el tema este de las famosas credenciales, ¿no? Para No. votar. Pero yo, por ejemplo, a los 17 años cuidé casilla no teniendo la mayoría de edad, porque además era un tema que no estaba muy regulado, que en esa casilla que me tocó participar, pues obviamente era la candidatura a diputado federal, porque si no mal recuerdo, todavía no estaban homologadas las elecciones. Y nos tocó este proceso interesante de ver cómo se desarrollaba, cómo los panistas en ese momento, la ciudadanía participaba. Y entonces fue un tema de, pues te quedas acá de casillero, ¿no? Teniendo 17 años. Y por supuesto ya después vino la elección del Maquío, en donde participa, nos involucramos mucho. Yo creo que hoy es uno de los casos en los que la mayoría de la gente recuerda, sobre todo los que éramos jóvenes en ese momento, de este ánimo de ver a alguien con ese carisma y liderazgo que tenía el Maquío, de invitar a la gente a participar, pero que los jóvenes nos hubiésemos sentido atraídos. Me acuerdo mucho del primer evento en el Ángel de la Independencia. Yo normalmente soy poco sensible, incluso mis expresiones son a veces hasta duras, pero recuerdo escuchar a Maquillo dar un mensaje y decirle a los jóvenes que tenían que participar. Y me acuerdo sentir la piel chinita, el ánimo de salir a decir tenemos que hacer algo. Eh, Creo que ese liderazgo, como muchos otros en el partido, nos motivó a muchos y bueno, participamos en esa campaña y de ahí para adelante hubo una etapa en la que me distancié un poco del PAN, de la parte política, pero de ahí para adelante
esa participación ha sido permanente en Acción Nacional. Oye, precisamente, bueno, te metes a estudiar, primero entiendo que entraste a la UNAM a estudiar ciencias políticas, me imagino porque te había gustado todo ese ambiente, ¿no? Que se ha vivido. Eh, y qué pasa ahí? Me entiendo que no terminaste, que después, pues, la vida te cambió y después terminaste estudiando Derecho, pero ¿qué pasó? ¿Cómo te fue ahí en la UNAM? Fíjate que muy bien, digo, sí, efectivamente la parte personal, las decisiones que se toman, e incluso algunas cosas que hoy las ves ya después de, diríamos, a toro pasado, es parte de lo de las experiencias de la vida, pero parte de lo que se aprende en la UNAM es esta visión de la diversidad en todos los sentidos. Pero además, ánimo, esta hambre, estas ganas de lo político, que incluso en ocasiones se llega a descuidar la parte académica por lo político. Pero efectivamente, gran parte de esta carrera en la UNAM fue, digámoslo así, a distancia, pero la primera parte fue muy interesante. Convivir con algunos actores que hoy, por ejemplo, están en el poder, ¿no? Lo he comentado, estos actores que hoy Martí Batre o la propia Claudia Sheinbaum, Antonio Santos, ¿no? Todos actores que estaban en el CEU, que era una discusión interesante. Yo hoy lo puedo comentar que nuestras discusiones iban en el sentido de, ellos decían que nosotros éramos los burgueses de la UNAM, ¿no? Cosa que no tenía nada que ver. Claro. Y nosotros, obviamente, en estas discusiones con ellos siempre decíamos, por ejemplo, pondré un ejemplo interesante, la discusión con ex actores en la UNAM era esta apertura a la universidad para que fuera una universidad de masas, ¿no? Que nadie tuviera que hacer un examen o tener esta posibilidad del pase automático si no tenía un precedente en la UNAM. Y obviamente nosotros decíamos, está bien, pero lo grave del asunto es que de por sí la Universidad Nacional tiene una cantidad impresionante de gente que hoy en día también, seguramente te has de acordar, alguien del auditorio se acordará que los exámenes llegaron a ser en el Estadio Azteca. Así es, sí. Ujú. Y entonces era toda una complicación por la cantidad de gente. Bueno, nosotros decíamos que, y nos pronunciábamos por una mejora académica, ¿no? Que fuera mayor, tuviera mayor rigor en el tema académico. Obviamente, estos actores que comento en esta visión, que hoy lo vemos un poco populista, pues trataban de meter a más gente a la universidad. Esas eran las discusiones, o incluso había gente de estos mismos actores que acabo de comentar que nos decía que sonaba muy bien nuestra teoría, pero que con esa teoría no se le iba a dar de comer al pueblo, ¿no? Entonces, estas discusiones fueron las que se dieron de manera continua. Obviamente, conocer a actores importantes en la política nacional, que por supuesto egresados de la UNAM o incluso dando clases en la UNAM, sobre todo en esta convivencia. Yo decía, a mí me tocó en algún momento ver a Rosario Robles dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas, algunos libros que se generaron por parte de ella y de otros actores que me parece que hoy Armando tienen, Quintero, ¿no? También daba clases, ¿no? Se te tocó a ti, Armando Quintero. no, a mí no me tocó, pero sí me tocó ver que estuviera en la universidad y creo que también esto hoy en día, y como lo acabo de comentar, hoy en día que gobierna esta postura a nivel nacional, me parece que, yo no sé, digo, lo diré de manera muy coloquial, estimado Memo, pero pues ya se dan cuenta que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, Así es. porque estando fuera del gobierno todo lo criticaban, tomaban todos los espacios, todo era, cambiaban nombres de los auditorios, ¿no? Ujú. Filosofía, le cambiaban el nombre a no sé cuántos auditorios, y hoy se dan cuenta que mantener instituciones que se generaron desde hace mucho tiempo, que la intención era que las instituciones se mantuvieran, y digo, puedo mencionar actores no necesariamente del sistema revolucionario, por el contrario, José Vasconcelos, por ejemplo, con esa fortaleza que le dio a la universidad, a la Secretaría de Educación, estos criterios que también llegó de alguna manera formalizar Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, ¿no? Pensando en que las instituciones tendrían que sostener a un país que venía muy convulsionado después de la revolución, creo que dio una pauta para tener un partido que iba en progreso, que por supuesto hubo muchos errores del sistema revolucionario, pero que hoy en día este sistema de izquierda que gobierna
se ha caído en lo mismo o en cosas peores, y que a toro pasado, pensando en la universidad, pues también sonaba muy bonita su teoría, pero ya se dieron cuenta que es muy complicado y que es más fácil ocultar los errores que asumirlos y pensar en el bienestar, en el bien del país y lo que nosotros decimos como panistas en el bien común. Sí, fíjate que creo que acabas de dar en el clavo, es una buena reflexión porque te tocó efectivamente convivir con muchos de los que hoy en día son actores y no es lo mismo efectivamente la teoría a la práctica. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo comenzaste tu vida laboral? De manera formal, digo, hubo varios trabajos. Te comentaba que tanto mi tío como mi papá tenían este negocio de la taquería Sushi. Me tocó trabajar ahí desde muy joven, 13, 14 años. Yo obviamente lo puedo comentar con orgullo. Sé lo que es atender mesas, este tipo de cosas que hoy ¿Nunca te pareciera tocó que... partir el trompo o sí lo sabes No, no, partir? no. Fíjate que mi tío me insistía mucho en tienes que aprender y obviamente pues, ya te imaginas en la edad. Me acuerdo mucho que Pedro Ferriz de Con decía por esos años que Dios nos quita el cerebro a los 15 y nos regresa a los 25 y algunos todavía tardan más, pero realmente pensando en otras cosas, nunca aprendí, por lo menos yo, pero sí me tocó trabajar y fue uno de los primeros trabajos, muy pesado, por supuesto, porque además cuando yo estaba estudiando, pues terminábamos 2, 3 de la mañana, porque el negocio era así, llegar a dormir, luego levantarte a las 5 o 6 de la mañana para entrar a la escuela. Este tipo de trabajo fue muy, muy pesado. Pero de ahí, ya después, incluso antes de casarme, entré a trabajar en cervecería Modelo como obrero. Después ya terminé aprendiendo a manejar montacargas, terminé en control de calidad, que era esta parte que era como mucho más relajada, pero de obrero también es un trabajo muy pesado, pero la verdad es que aprendes mucho. Y de ahí tuve algunos otros trabajos en general, pero fue prácticamente como el inicio formal de la parte laboral en el caso de un servidor. Oye, y ya ya un primer trabajo ya de tipo administrativo, ya más, digamos, más enfocado al tema político, ¿cuál fue? Fíjate que incluso con un amigo muy cercano, que además yo más bien a veces le digo que es maestro porque es una persona que no solamente da clases, llegó a dar, no sé si llegó a dar los 45 años de clases en la UNAM, en la Facultad de Derecho, con Luis Reina, Mm. justamente en esa, me apoyó para entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Nesa primero como asistente administrativo y luego estuve ya ayudando en una regiduría. Fue un trabajo inicial, después tuve la posibilidad de dar cursos sobre entrega-recepción, origen y Ujú. aplicación de recursos, este tipo de cosas ya en la parte de capacitación de los gobiernos municipales, fue donde también me nació mucho la posibilidad del aprendizaje y sobre todo el cariño sobre la administración pública que posteriormente me dio pauta incluso para estudiar una maestría, pero fue donde en la parte político-administrativa empecé a desempeñarme laboralmente. La verdad es que fue algo muy interesante y muy padre también. Oye, ¿por qué cambiaste de ciencias políticas a derecho? Fíjate que yo desde que estaba en la prepa, cuando estuve antes de entrar a la UNAM, yo quería estudiar derecho. De hecho, mis amigos muy cercanos, eh, casi todos son abogados los que tenía en ese momento, pero por alguna razón se dio el tema de lo político, me llamó más la atención y por eso en la UNAM es esta parte de ciencias políticas y después llegando a Puebla me nació mucho el tema de los procedimientos, sobre todo la parte del derecho administrativo y luego ya el derecho incluso electoral. Entonces de ahí es en donde decido estudiar derecho, termino también la carrera y luego después entro a hacer una maestría en administración pública. Oye, y entiendo que, pues, estando ya en Puebla, es donde empieza a tener ya los distintos cargos dentro del PAN. Que hay que decirlo, digamos, empezaste en el tema de la formación, de la capacitación, y también en la parte de la operación política, que también tiene su chiste.
¿Cómo fue, digo, ya tener la experiencia del PAN, había estado pues en esa campaña en Maquillo, también en la campaña del jefe Diego, imagino que también ahí estuviste muy activo, eh, eh, pero ¿cómo te fue? Bueno, no sé si en el 2000 seguías en la Ciudad de México o ya estabas en Puebla, pero me imagino que cómo fue esos primeros acercamientos ya en el PAN, empezando haciendo ya los pininos ya directivos en el PAN, que no es lo mismo una campaña, un meeting, ser representante de casilla, etcétera, allá meterte a digamos, a la grilla partidista. Y fíjate que, y es importante, en el 2000 yo ya estaba en la ciudad de Puebla y estaba haciendo algo de análisis político justamente en el Centro de Investigaciones Políticas, el que posteriormente dejó ya don Manuel ya constituido en la OPAEP, don Manuel Díaz Cid. Estuve haciendo un poco de análisis allá ayudando a algunos amigos y de ahí se da la relación con la dirigencia del PAN en el estado. Era presidente del partido Juan Mm. Carlos Espina von Roerich, y eh, ahí es en donde se da la primera posibilidad de dar entrada al área de capacitación del Comité Directivo Estatal. Luego, bueno, digo, la verdad es que además es un área muy generosa. Me tocó empezar la primera vez a recorrer el estado y es esta área en donde había que irle a decir a la gente lo que era la doctrina, la Mm. mística, la esencia del partido. Este, aquí teníamos, en ese tiempo, todavía no tenemos las carreteras que tenemos hoy en día, pero, por ejemplo, viajar a Francisco Z. Mena, que es el último municipio que nos toca hacia el norte, eran prácticamente 8 horas, y si ibas en camión era más complicado. O ir un municipio que tenemos ya colindando con Oaxaca y Veracruz, ahí terminado la Sierra de Songolica, se llama Tlacotepec de Porfirio Díaz. Se Ujú. ve que hice 2 días antes, llegar a Córdoba, tomar un camión, luego de ahí había que buscar una camioneta que te llevara. Interesante, pero muy, muy padre, muy generosa esa área, y siempre todo el mundo te recibía bien, porque todavía no había un tema de grillas y de grupos, simplemente era la parte de doctrina del partido. Y de ahí me invita Eduardo Rivera, llega a ser presidente del partido, me invita a ser secretario de fortalecimiento. Rafa Micalco era secretario general del partido. Después con Rafa Micalco fui secretario general del partido. Luego llegó Juan Carlos Mondragón, con él también fui secretario general. Y esta última etapa que me tocó estar en la dirigencia estatal, eh, tu servidor era el candidato a dirigir el partido. Dan el cambio de género a nivel nacional en el CEN, y ahí es en donde entra Augusta, hicimos la fórmula y volví a ser secretario general. Hoy en día tengo 3 veces la fortuna de ser secretario general del partido, llevando a cabo todos los procedimientos, y que además esto es uno de los temas que comentaba, la parte del derecho electoral y el tema de procedimientos estatutarios. Me ayudó mucho a estudiar la carrera de Derecho. Oye, porque la verdad es que el cargo de secretario general es un cargo, una palabra muy coloquial, muy talachero, es de mucha talacha, es de mucha operación, es medio ingrato porque si salen las cosas bien, todo el mundo aplaude al presidente del partido. Si las cosas salen mal, voltean a ver al secretario general y le dicen el secretario general no supo hacer la chamba. Y más en materia electoral, aunque hay un secretario de elecciones siempre en los comités y hay uno de fortalecimiento para ver la militancia, pues siempre el secretario general es el que recibe los golpes, ¿no? ¿Qué fue lo más satisfactorio de haber estado en ese cargo en 3 ocasiones? Pues mira, lo acabas de comentar, y sí es un área bien complicada, es un área difícil, y sobre todo que este tema de poder tener los equilibrios, porque como bien dices, se tiene que cuidar pues obviamente la vigencia, ¿no? Por lo menos en la etapa en la que a mí me tocó, siempre teníamos algo muy claro. Y con estos actores que te acabo de comentar, ¿no? El propio Juan Carlos Espina, Paco Fraile, Rafa Micalco, Eduardo Rivera, esta formación hacia adentro de la operación del partido siempre implicaba mucho evitar el tema del lucimiento personal y más bien del cuidado institucional. Y yo te puedo mencionar dos temas relevantes, ¿no? En la época en la que el PAN puede ganar por primera vez la gubernatura,
tu servidor era el secretario general, nos tocó este proceso de la llegada de Rafael Moreno Valle. En ese tiempo venía del PRI, había sido coordinador de los diputados del PRI en el Congreso, con una trayectoria muy importante. Nos tocó, junto con Rafa Micalco, operar la llegada de Rafael Moreno Valle al partido, cosa que no era fácil, ¿no? Todos los grupos, los liderazgos del partido se resistían al tema, incluso eran pocos los que estaban en este ánimo, y nos toca esa transición entre la propia llegada de Rafael. De hecho, participa ya como senador en el 2006 en la elección de Felipe Calderón. Nos tocó ese Sí, 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 me proceso. acuerdo. La primera vez, y me parece que es importante mencionar, la primera vez que se gana la senaduría de manera formal, las dos senadurías por parte del PAN, y se ganan, la única vez que se han ganado 12 diputaciones federales de mayoría fue en ese proceso del 2006. Luego, en el 2010, también siendo secretario general, este proceso que te acabo de comentar, la propia, el teje de las alianzas con los demás partidos para la llegada a la candidatura de Rafael Moreno Valle y que se pudiera ganar esta elección. Y obviamente también ya en el 2012, cuando perdemos la presidencia de la República, ¿no? Siendo secretario general con el propio Juan Carlos Mondragón, pues nos toca esta parte de esta elección complicada, ¿no? Siendo ya gobernador Rafael Moreno Valle, perdemos la presidencia de la República, se pierden las diputaciones federales, algunas se ganan, y me parece que estos dos temas son los más relevantes. Y luego, por supuesto, esta última etapa, siendo secretario general, me tocó esta campaña en el 2024 junto con Augusta para poder llevar a cabo la consolidación de la candidatura del 2024 para la gobernatura, siendo Eduardo Rivera candidato a gobernador. Y obviamente, pues con este esfuerzo de poder incluir a todos los grupos del partido, a todos los liderazgos, prácticamente todos tuvieron espacio para participar en alguna candidatura. Me parece que son los tres momentos más relevantes que he tenido un servidor como secretario general. Que son momentos claves porque han sido victorias y derrotas y ha sido un poco de todo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Del 25 de abril al 2 de mayo se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Estamos de regreso aquí en la entrevista con Guillermo Torres, que estamos entrevistando aquí a Marcos Castro Martínez, pues actualmente el coordinador de los diputados del PAN en el estado de Puebla, y que nos ha contado un poco de su vida, de su trayectoria. Nos estaba contando su paso como secretario general. Me voy a desviar un poco porque obviamente la historia sigue en otros momentos, tu llegada como regidor y después ahorita la diputación y algunos momentos como funcionario público, también federal. Pero pues cuéntanos, ¿cómo conociste a tu esposa Ana Lilia Hinojosa? ¿Cuántos años ya de casados? Mira, acabamos de cumplir 35 años de casados. Nos casamos muy jóvenes y obviamente el caso específico de Ana Lilia es un caso muy, muy interesante. Y voy a poner un ejemplo que va a ayudar para referenciar este tema.
Analía también estudiaba en una escuela particular, por alguna razón también familiar y personal. Entra a la UNAM, nos conocimos en CCH Vallejo. Ella vivía en el norte de la ciudad, en Ecatepec. Entonces, imagínate, yo vivía del otro lado, en el oriente de la ciudad. Entonces nos conocimos en CCH. Ya al final de este paso por el CCH nos hicimos novios. Y fíjate que ella es muy buena. Digo, la verdad es que creo que para todo lo que ha hecho durante su vida y hoy a todo pasado con mis hijos, lo veo muy claro, pero es muy buena para todo lo que tiene que ver con matemática. Y entonces yo traía problemas con una o dos materias que tenían que ver con este tema y entonces ella era mi asesora. Y de ahí es donde pues obviamente, comento, nos hicimos novios y terminando el CCH fue cuando nos casamos y de ahí para adelante, gracias a Dios, hemos seguido juntos con todos los altibajos que tiene un matrimonio, pero la verdad es que muy bien y ha sido mi compañera de batalla, de lucha, de formación de los hijos y por supuesto creo hoy en día que de lo que hemos logrado, lo hemos logrado juntos poniendo parte de cada uno de su responsabilidad de amor, de entrega para, después de tantos años, voltear para atrás y darte cuenta de eso. Hace algunos días pasábamos por el CCH ahí en Vallejo y te vienen muchos recuerdos, pero ahí es en donde nos conocemos, Anelía y yo. Oye, y bueno, 6 hijos, una familia numerosa, ¿no? Y sí, y la verdad es que ambos venimos de familias grandes. Ella viene de una familia de 5 hermanos, o son 5 hermanos. Nosotros éramos 7. Entonces, fíjate que además es muy curioso porque efectivamente hoy lo vemos y nuestros hijos son, por supuesto, que han sido un regalo del cielo, han sido nuestra inspiración y motivación para todo. Y formalmente nosotros nos habíamos quedado con 5 hijos. Mi hija, la más pequeña, tiene hoy 26 años, nació en el 2000. Y pues estábamos ya en esta sintonía de decir, tenemos 5 hijos y ahí nos quedamos. Ujú. Pero en el 2016 tuvimos a Isabela, que es nuestra sexta hija, hoy va a cumplir 10 años. Después de 16 años, sí fue todo un caso. eh, Hemos tenido complicaciones. De hecho, Ana ha tenido este problema serio, que hoy lo pienso, pero ha tenido embarazos de alto riesgo. Ha tenido 13 embarazos de alto riesgo. El último Ujú. fue mucho más complicado. Y bueno, por supuesto, muy, muy contentos y orgullosos de nuestros hijos y hoy disfrutando de nuestra pequeña, como si fuera la única, porque casi todos los demás ya no viven con nosotros, pero solamente viven dos de mis hijas, pero las más chicas, pero hoy Isabela, pues es como si fuéramos primerizos y si fuera nuestra primera hija. Oye, pero aparte tienes nieta, ¿no? Ya, de hecho, tenemos dos nietas. Fíjate que mi hija Andrea también se embarazó muy joven. Hoy mi nieta estará cumpliendo para el próximo año, de hecho este año cumple 15 años Ujú. y prácticamente vivió pues toda la etapa de niña con nosotros. Es como si fuera también nuestra hija. Y Rodrigo, mi hijo mayor, tiene ya a su niña que ya está en los 5 años. Y pues la verdad es que diría mi esposa, en la casa solitos hacen fiesta porque pues afortunadamente tenemos a las nietas, digo, nos visitan muy seguido. Y pues obviamente con Isabela también pareciera que le decía que estamos como nuevos, como papás nuevos otra vez. Muy bien. Oye, pues regresamos a esta parte política. Para junto con esta vida partidista, también has sido funcionario público. Pasaste por Sedesol, estuviste en la Procuraduría Agraria, estuviste en el Ayuntamiento de Puebla. Cuéntanos, ¿cómo fue ese paso como funcionario público? Porque, como dices tú, no es lo mismo ser cantinero, ser borracho, ya una responsabilidad sí cambian muchas cosas. Y claro, y fíjate que creo que hoy en día eso es parte de lo que vale la pena
comentar, porque hay ocasiones en las que se piensa que alguien está en algún espacio sin tener conocimiento de lo que implica la parte política, la parte administrativa, de procedimientos. Y efectivamente en el 2010, terminando este proceso de la propia gubernatura, me invitan a trabajar en Cedesol, lo que era antes Cedesol y el programa 70 y más. Había estado ahí como mi antecesor, Rafael von Rasser, que además hizo un trabajo muy interesante. Y llego ahí, afortunadamente, con muchos conocidos, una plantilla de apoyo muy grande, más de 100 operativos. Y eran unos programas, seguramente te acordarás, estrellas del gobierno de Calderón, Ujú. y se implementó en todo el país. Sobre todo, fíjate que este tema de haber, ya se habían hecho algunos trabajos a nivel federal con el gobierno de Vicente Fox, luego se formaliza y se le da mucha fuerza con Felipe Calderón. Y cuando yo llego teníamos en el estado 250 puntos de entrega, se hacían justamente los levantamientos de padrón, se citaba a la gente, se le pedía apoyo a los presidentes municipales, y ahí llegaba el banco que pagaba de manera formal. Cuando yo termino ese proceso, que insisto, fue muy, muy padre, muy generoso, de por sí yo conocía el estado, pero pude recorrerlo todavía más. Y crecimos cuando yo dejé el programa de 250 puntos de entrega a más de 500 puntos de entrega. ¿Por qué? Ujú. Porque había lugares aquí en Puebla, en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, lugares en donde un abuelito tardaba medio día, o en algunos casos hasta más, para llegar al punto de entrega. Y había quienes se gastaban incluso su recurso solamente en el traslado, porque les cobraban una camioneta, este tipo de cosas que son comunes. Ampliamos al doble los puntos de entrega con la intención de que menos abuelitos tuvieran que pagar traslados y demás. Fue algo muy, muy interesante. Posteriormente a eso pude entrar a trabajar, también me invitaron a trabajar como subdelegado operativo en la Procuraduría Agraria. Y bueno, el estado de Puebla tiene eh, de manera formal 217 municipios. Esto que te platicaba de Cedesol, logramos 500 puntos de entrega. Cuando llego a la Procuraduría Agraria, pues nos damos cuenta que el estado es todavía más grande de lo que nos imaginábamos, ¿no? La verdad es que es un estado muy grande, y ahí pude conocer todos los ejidos. El estado tiene más de 500 ejidos. No solamente son las cabeceras municipales. Yo a veces en tono de broma comento que a veces algunos piensan que Puebla termina en el Estadio Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es impresionante el estado, tenemos todo tipo de climas, todo tipo de lugares, y esto es uno de los temas que yo agradezco mucho haber podido pasar por estos espacios. Hoy tengo la fortuna de decir que conozco muy bien el estado, comunidades, ejidos, municipios, y luego, posteriormente a eso, me invita Eduardo Rivera a ser su director de atención ciudadana en el ayuntamiento. Estuvimos ahí, y la verdad es que, bueno, de decir que los que conocen a Eduardo Rivera como jefe tienen muy claro que es sumamente exigente, sumamente detallista, se da cuenta de todos los detalles. Uno de los temas que han sido fundamentales en la carrera de Eduardo, y hago un poco el comentario, es sumamente exigente porque también es sumamente dedicado, y una de las cosas que le parece fundamental es la atención a los ciudadanos, que lo decimos ahora, es a quien nos debemos y con quien tenemos que estar trabajando de manera permanente. Tuve la posibilidad de estar ahí en atención ciudadana, es arreglar y ver todos los temas que le llegan a la presidencia municipal. Y la verdad es que también eso nos ha dado la posibilidad de también tener muy claro el panorama, el mapa del municipio de Puebla, conocer sus colonias, más de 1,500 colonias. Bueno, ha sido un paso muy importante, y entender justamente que dos datos que me parecen son importantes, que hoy los veo con mucha claridad. Ser la cuarta ciudad más importante del país tiene su peso, su población, pero por ejemplo tenemos 16 juntas auxiliares, y una de las zonas con mayor cantidad de población indígena
es Puebla Capital en sus juntas auxiliares. Entonces, esto es relevante porque a veces pensamos que solamente las áreas de la sierra son las que tienen población indígena y no, en Puebla Capital hay una muy buena cantidad y eso son de las cosas que se aprenden recorriendo el municipio. Oye, bueno, llega 2014 y entras como regidor del municipio de Puebla, que aparte, ser regidor de un municipio tan importante, como acabas de mencionarlo, pues también tiene su chiste. ¿En qué comisiones estuviste ahí en ese paso como regidor? Fueron varias, de hecho, si no mal recuerdo, fueron 7 comisiones en las que estuve participando y también este tema que acabo de platicarte y que acabo de platicarles implica conocer todo el municipio, las necesidades, pero justamente participé en la Comisión de Asuntos Indígenas, que se ha dicho de paso, eh, tuve a cargo porque los regidores teníamos como prioridad 1 o 2 juntas auxiliares para poderlas atender. Me tocó justamente participar muy de cerca en Canoa, en Xonacatepec, en Azumiatla, que tienen población indígena, pero participé en la Comisión de Asuntos Indígenas, en la Comisión de Salud, en la Comisión de Educación, la que yo presidía era Participación Ciudadana, que de hecho también me tocó trabajar con los consejos de participación ciudadana que están establecidos en la Ley Orgánica Municipal, en el capítulo 8 de la Ley Orgánica Municipal en Puebla, en donde se regula todo este tema de participación ciudadana, que además me parece que es una herramienta fundamental para que los gobiernos puedan tener este consejo, estos sabios o estos expertos en tema que te van diciendo por dónde se pueden ir generando políticas públicas. Oye, pero perdón que te interrumpa, pero a nivel estatal no hay una ley de participación ciudadana en Puebla. No la hay, se ha iniciado ya algunos procesos para trabajarlos. Hoy en día incluso pertenezco en el Congreso a esta comisión. Ya hicimos una propuesta de ley en donde justamente lo que queremos es que se trabajen en foros, que se tomen las diferentes propuestas e iniciativas que han hecho otros diputados y que lo llevemos a consulta. Justamente porque lo que vivimos a nivel municipal es que no hay esta ley y solamente se regula, de alguna manera deja este espacio para que se pueda regular a través de la ley orgánica municipal. Oye, y digo, aprovechando que ya fuiste regidor, ¿cómo ves ahora el tema de la reducción de regidores que se hizo con el Plan B en materia electoral? Bueno, de hecho lo hemos comentado acá. Yo diría 3 criterios fundamentales. Sí nos parece que la 4T, de manera populista, manda el mensaje de reducir los gastos de todos los ayuntamientos, de los congresos, y yo pongo 2 ejemplos. En el caso de Puebla como estado, el Congreso tiene menor presupuesto del que está proponiendo ahora, es decir, tendrá que aumentar. Y así entiendo que hay algunos congresos en el país. Segundo criterio que nos parece que es muy importante, se ha venido diciendo a nivel nacional, nosotros lo hemos reiterado, de los municipios que tienen que reducir el número de regidores, solamente son 50 y tantos a nivel nacional. 1900 y tantos municipios van a tener que crecer dado el tema de la propuesta. Entiendo que en la parte de la segunda revisión, este famoso Plan B, trataron de ajustar algunas cosas. Yo diría, y ese es el tercer criterio, que esto que hemos venido insistiendo, se pueden hacer propuestas que pueden ser muy populares, que se dicen que son para bajar el recurso que gasta el gobierno. La realidad es que no es así. Y lo más grave del asunto, y ahí es en donde quisiera como cerrar este comentario, es que la ciudadanía, este tipo de cosas, yo me los imagino diciendo, son lo mismo, los diputados solamente van a levantar la mano, ¿no? Este tipo de cosas son las que creo que en la propuesta cuajan bien socialmente y cómo lo comunican, pero ya en la operación, en la realidad de cada municipio, es sumamente complicado. Digo, aquí tenemos municipios con una población altamente grande o de peso o de mayor peso, y resulta que con los regidores que tenían de manera formal estaban resolviendo, pero ¿sabes qué es lo más grave? Que además el tema de los techos financieros de los municipios son pocos los que tienen posibilidades de subsistir
con ingresos propios, ¿no? Acá tenemos Ujú. el caso de Puebla, Bueno, San Andrés Cholula. dime si me equivoco, pero incluso el alcalde acaba de endeudarse más, el alcalde de Puebla Capital. Sí, es un tema complicado, sobre todo porque esto que acabo de comentar va haciendo clic en lo que nosotros hoy en día insistimos mucho en que la 4T se está equivocando mucho. Seguramente será un problema para cuando ellos tengan que dejar el poder, porque seguramente va a pasar. Tenemos esa esperanza de que la ciudadanía pueda, sí poder decirles en qué se están equivocando, pero este ejemplo es importante. No puedes salir a pedir a endeudarte, a decirle a los regidores, caso de Puebla, vamos a pedir más recursos. Oiga, ¿y para qué se va a ocupar? No sabemos, en 2 o 3 días les vamos a decir para qué. Me parece que es algo complicado. Y yo quiero recurrir justamente al ejemplo, que es el segundo que quiero poner, cuando tu servidor era regidor, se recurrió a un endeudamiento más o menos de 200 millones de pesos. Pero lo que se hizo primero, y eso tiene que reconocerse por parte de quien en ese momento era alcalde, era gobierno panista, era en el sentido de poder detectar que la parte más complicada de los ciudadanos y en donde insistían que había un problema serio es la seguridad. Segundo, ¿qué se necesita para poder resolver la seguridad? Lo que se conocía en el tema de poder fortalecer las corporaciones policíacas en el tema de capacitación, herramientas, todo lo que se necesitara y después valorar cuánto se necesitaba y al final hacer la solicitud de endeudamiento. Creo que esa es una de las grandes deficiencias, no solamente en el caso de Puebla, yo diría en la mayoría de los municipios donde gobierna la 4T están en circunstancias similares. Oye, bueno, nos has contado, ocupaste la Secretaría General, estuviste ahí, y a partir de 2024 has llegado a la Diputación local, por la vía plurinominal, a ser diputado. Digo, antes también hay que decir, has coordinado algunas campañas, coordinaste la campaña de Josefina aquí en Puebla, estuviste también involucrado en las campañas de Eduardo Rivera y demás, pero bueno, llegas a la Diputación. Eh, y aparte, no solamente con la función de ser diputado, no porque todos los diputados están en igualdad de circunstancias, pero sí hay pues, quienes son, al ser coordinadores o presidentes de comisiones o cosas, pues tienen una responsabilidad un poco mayor. Eh, eh, bueno, ¿cómo sentiste llegar a esa diputación? Porque aparte, llegas a una diputación donde son la principal fuerza de oposición, pero donde pues están maniatados a una supermayoría del Congreso. ¿Cómo fue eso, llegar a la Diputación y de alguna manera tener que navegar en esa dinámica? Porque aparte, pues a veces pareciera, digo, pasa en otros lugares, a lo mejor no pasa tanto en tu Congreso, pero en algunos otros Congresos, pues parece que hay oídos sordos. Sí, y de hecho, y si me permites, déjame hacer como un precedente que nos ayuda a dar el contexto. Eh, eh, Nos tocó desde la dirigencia estatal ayudar, operar y coadyuvar en la campaña a gobernador, por supuesto en las demás campañas del interior del estado. Nos tocó esta alianza, ¿no? Con diferentes partidos, que fue complicada, hubo muchos jaloneos, pero que al final, cuando se da el resultado de la elección, nosotros tenemos que reconocer que es uno de los mejores resultados que se ha tenido a nivel estatal en cuanto al número de votos. Sin embargo, pasó un fenómeno muy interesante. La 4T, con el hoy gobernador, reciben casi el doble de votos, ¿no? Con los grupos, perdón, con los partidos aliados. Sin embargo, para efecto de la cantidad de votos que teníamos o que tuvimos, deberíamos haber tenido en el caso del Congreso 7 diputaciones plurinominales, que no era la primera vez, dado la propia fórmula de representación proporcional, ya teníamos el precedente y aunque se ha venido modificando algún criterio, teníamos derecho a 7 diputados. De hecho, ya estaban de manera formal, incluso convocados al propio Congreso. Después viene, que es este segundo elemento, en donde la 4T, de manera gandalla, lo puedo decir, que se ha dicho a nivel nacional, decide tomar este criterio sobre representación y tanto el órgano electoral
como los tribunales electorales deciden darles la razón. Y entonces con una menor cantidad de votos les dan mayor cantidad de diputados, no solamente a Morena, sino al Verde Ecologista, al PT y a los demás partidos aliados. A nosotros nos quitaron 2 diputados, es decir, de 7 bajamos a 5. Por acciones afirmativas estábamos peleando el 8º espacio de diputados, cosa que nos negaron, ¿no? Insisto con esta posesión excesiva de el INE y de los tribunales. Luego, también a MC le quitaron 2 diputados, al PRI le quitaron 1 y entonces redujeron a más no poder. Y luego el Partido Verde, por ejemplo, que tiene mucho menos votos que nosotros, tiene más diputados que nosotros. O el PT, ¿no? Entonces, claro que pega en el estado de ánimo, el tema de decir, pues éramos tantos, hoy somos menos, y luego estos que eran poquitos, hoy son más, y tienen una mayoría sobre representada, con la cual, como bien lo comentaste al final, tienen oídos sordos. Y ahí es en donde lo que vimos en principio, y déjame comentártelo como un tema muy ambiguo, porque sí había o sí hay algunos actores políticos acá en el Congreso de la 4T dispuestos a escuchar, ¿no? Dicen, bueno, sí, pero esto a lo mejor así, esto a lo mejor por acá, pero de repente algunos optaron por somos mayoría y vamos a hacer lo que necesitemos hacer, en todos los sentidos. Déjame darte un elemento que es importante y que creo que vale la pena para la entrevista. Nosotros acá formalizamos el tema de ser de manera muy clara una oposición racional, muy inteligente y muy responsable. ¿Por qué? Porque lo que no queríamos era llegar, y tú te has de acordar, nosotros decíamos cuando estábamos en el gobierno con Fox y luego con Calderón, que estaba justamente Andrés Manuel en el PRD en ese tiempo, más o menos, si no me equivoco, ya era PRD, ¿no? Y estaba él como dirigente o como miembro del PRD. Y entonces todas las políticas públicas y todos los criterios que se generaban de parte de Fox, la oposición decía que no a todo. Sí. Y nosotros decíamos en tono de broma que cuando uno se desmaya y ya te recuperas, regresas en sí. La oposición se desmayó y regresó en no, y todo era no. Había cosas en las que eran fundamentales, como las reformas estructurales en el país, que decidieron decir que no, y entonces generaba esta inercia. Nosotros decidimos no ser esta parte, porque lo que vemos es la necesidad del Estado de poder recuperarse, porque hemos tenido un antecedente de 6 gobernadores antes de lo que estamos ahora, si no es que 7. Tienen el terrible accidente Marta Erika siendo gobernadora, Rafael Moreno Valle siendo coordinador de los senadores, y de ahí para adelante ha sido una inestabilidad enorme en el Estado, con cambios de gobernador, todo lo que seguramente ya sabemos, y nosotros nos propusimos que no tenía que ser el momento para decirle que no a todo, dado la realidad del Estado y el crecimiento que nosotros pensamos que debe tener el Estado. Entonces hemos sido sumamente responsables, hemos votado a favor muchas cosas que creemos que son necesarias para el Estado, pero hemos votado en contra de muchas cosas. Ahí es en donde va el otro comentario. El día de ayer la Corte decide echar para atrás la ley del ciberasedio, cosa que nos discutimos, insistimos mucho en los foros. Hubo una pequeña rendijita para que hubiera foros, vinieron medios universitarios, organizaciones de la sociedad civil, colectivos a decir esto no está bien. Es un escándalo. Y por lo tanto, pues dijeron, sí, está bien, medio escucharon algunos, pero decidieron darle para adelante. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Parte de lo que argumentaban algunas diputadas y diputados de la 4T es que a través de redes sociales se les estaba agrediendo de manera continua, ¿no? Entonces, bueno, ok, pero tenemos que aceptar que al ser servidores públicos vamos a ser cuestionados. Algunos seguramente son excesivos, pero no podemos limitar eso. Y más aún, la parte que estaba por abajo de esta ley del ciberasedio era limitar también las críticas de los medios de comunicación. Por eso fue todo este encontronazo. Hoy, así como el tema de la Corte acaba de echar para atrás este tema, seguramente hay varias en donde
No los han echado abajo, pero han ido en contra de este espíritu de generar leyes que vayan en beneficio de los ciudadanos y no de los grupos parlamentarios o más aún de los partidos políticos. Creo que ahí es uno de los temas y refuerzo el comentario que había hecho de no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, porque pueden protegerse entre ellos, pero lo que yo hoy veo es que pueden hacer, decir esta narrativa mediática que tienen, pero yo hoy estoy convencido que la ciudadanía se ha dado cuenta ya de estos graves errores, esta falta de visión política y sobre todo esta falta de visión estadística para tener un país en mejores condiciones, solamente están pensando en su propia realidad y viéndose el ombligo ellos mismos. Oye, señor Marcos, pues nos ha comido el tiempo, la verdad es que ha sido muy interesante y había muchas cosas que preguntar, parte de las iniciativas que has presentado y también un poco, pues, cómo viene el 2027, el futuro en ese sentido de lo que tiene que ser el Congreso, pues la propia dinámica partidista y también la dinámica hacia afuera, pero bueno, la verdad es que esas en cualquier otro momento podemos irlas platicando y demás, pero bueno, lo importante es que ir a conocer esto. Y bueno, yo siempre hago la siguiente dinámica, siempre les pregunto a los que entrevisto, aparte de agradecer este espacio que hayan aceptado, pues, ¿cuál sería tu mensaje final? Digo, por desgracia, la vida nos obliga a que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y en algún momento vamos a morir. ¿Qué mensaje le dejarías tú de vida tanto a Ana Lilia como a Rodrigo, como a Berenice, como a Jorge, como a Jocelyn, como a María José, como a Isabela, como a la Victoria y tu otra nieta? ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál sería el mensaje final de vida para tus seres queridos y los que te rodean? Mira, primero agradecerte esta posibilidad de mencionarlo, esta posibilidad de que también nos des este espacio para transmitirle a la gente esta parte humana, ¿no? Y esta parte que de repente solamente se ve la parte mediática. Yo diría, si me lo permites, tres temas fundamentales para Sí. este último mensaje. Primero, el que debemos tener un propósito y normalmente incluso muchos nos critican por ser mochos o por meter el tema de religión, pero me parece que es un propósito que tiene que ver con esta visión trascendente de poder llegar a algún lugar haciendo las cosas y corrigiendo los errores que hayamos tenido. Este tema del propósito es llegar allá y este tema del propósito tiene que ver con esto que generamos y que decimos que es fundamental, el bien común. Si las cosas no van encaminadas al bien común, todo lo demás se vuelve esto que le está pasando a la 4T, discursos, arengas, pero no se cristaliza. Entonces, este propósito del bien común me parece que es fundamental y de la trascendencia que debemos tener, no solamente haciendo las cosas bien, sino también logrando inspirar a algunos más para que puedan hacerlo. Segundo, este tema que hoy vemos con los jóvenes. De repente, a mí me ha tocado ver, sobre todo algunas generaciones de jóvenes que entran en este ánimo de decir, ya me toca, ¿no? Y vemos algunos que han llegado a algunos cargos hasta por tómbola, ¿no? Y no es Ujú. despreciable, al contrario, pues es una decisión, pero también nos damos cuenta que el poder público, la administración pública, el ejercicio político implica conocimiento y tenemos que prepararnos. Y ahí es en donde uno se acuerda de nuestros amigos de hace muchos años. Me acuerdo de un buen amigo que seguramente conoces bien, de Gerardo López, ¿no? O de Carlos Valadez, ¿no? Que siempre esta forma de decir, tenemos que prepararnos para cuando tengamos que ejercer el poder. Hoy en día nos damos cuenta que eso es fundamental. No podemos Ujú. llegar como borrachos a ejercer algo que no conocemos. Y entonces el mensaje para los jóvenes es, sí participen, métanse, éntrenle con todo lo que tienen, prepárense porque seguramente van a tener que tomar decisiones de manera muy rápida y muy pronto. Y lo último que con esto agradecería el espacio, mi querido Memo, es el tener la posibilidad de contar con amigos, con gente que te ayuda, te puede corregir y también te puede sostener en los momentos complicados. Y qué más importante que comulgar con ellos en las ideas, en la parte trascendente, porque efectivamente sin la familia, sin los amigos, sin esta visión que va más allá, no seríamos nada y estaremos haciendo política como la que estamos viendo hoy en día. Y nosotros queremos hacer una política diferente, con letras mayúsculas, que sea trascendente y que por supuesto pueda inspirar para que las cosas sean mejores en el futuro.
Luciano Marcos, pues muy buenas palabras y muy buen mensaje final. Y bueno, pues yo te agradezco mucho el que hayas participado en esa entrevista. Y yo los invito a todos a que sigan la programación de Más Radio La Paz aquí en el 101.5 de FM, que nos sigan en nuestras redes sociales. Eso fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. Gracias. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.